Doncs molt bona tarda i benvinguts en aquesta quarta sessió de la 5a Mostra Internacional de Pastisseria. Veureu que en principi havia de fer la recepta l'Ivan Pasqual, però la seva dona s'ha posat de part, per tant hi ha hagut una mica d'intercanvi i en substitució de l'Ivan vindrà el Guifré Rota. Abans de presentar-lo i d'introduir-lo, deixeu-me que us digui algunes petites indicacions. Per començar, informar-vos que estem gravant aquesta sessió per YouTube, per tant, d'aquí una hora la tindreu en el canal de l'Ajuntament i si voleu recuperar la recepta doncs la trobareu, com dèiem, al canal de l'Ajuntament de YouTube. Dit això, us preguem també que si no és una urgència no sortiu d'aquí de la carpa, però en cas que sí que ho hagueu de fer, ho feu pel passadís del centre, perquè als laterals veieu que hi ha els meus companys de traducció i per tant per no molestar-los pel centre, si us plau. Dit això, ara sí, em disposo a presentar el Guifré. I, de fet, el Guifré va començar a treballar amb l'Ivan el 2011 fins al 2018 i van estar treballant conjuntament amb el projecte Cal Gourmet Events, on el Guifré va estar treballant a la part de cuina, però també dins de l'obrador, i després de 4 anys ara s'ha tornat a reincorporar dins del restaurant amb l'Ivan. Dit això, ara a continuació, per agrair la seva participació i presència, les regidores Lídia Vargas i Mireia Vergés li entregaran aquest obsequi, que és aquest pont palanca que va construir l'Ajuntament, aquest és l'obsequi, és la representació, però que el 1903 l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts va construir per facilitar els vicentins i vicentines que anessin a treballar a la colònia Güell, però també per oferir-los feines en la seva construcció. Per tant, endavant. Moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies, sí, i tant. Després d'aquesta entrega començarà la recepta, però abans deixeu-me també repetir el que serien les mesures Covid. Quan s'acabi la recepta podreu tastar part del que haurà cuinat, però no ho podem fer aquí a l'interior, sinó que haureu de sortir esglaonadament i seguint les indicacions dels meus companys d'organització per sortir a fora i veureu que us donaran aquest petit tastet de la recepta. I sobretot respectant les distàncies, etc. Per tant, moltíssimes gràcies i comencem. Endavant, xef. Molt bé, moltes gràcies. Primer de tot, català va bé per tothom o algú no entén el català? Sí? Doncs millor, així millor per mi també, que em sento més còmode en català. Bé, primer de tot, com ja han comentat, l'Ivan havia d'estar aquí, en tenia moltíssimes ganes, li feia molta il·lusió poder venir, però com bé han dit, la seva dona s'ha posat de part avui, no ha pogut venir, vinc jo al seu lloc i us explicaré una miqueteta, primer de tot, la filosofia de l'empresa, el per què hem passat de pastisseria Events ara a ser elaboradors de xocolata, una miqueta la nostra història. Després us explicaré com es fa per elaborar xocolata, que suposo que és una cosa que la gent potser desconeix més. I dins de la xocolata Vintubar, totes les seves característiques i puguem dir una miqueta diferències, orígens, ingredients, etc. Vull dir, qualsevol cosa, mentre vagi parlant, algú si voleu aixecar la mà, pregunteu i jo us aclariré els dubtes que tingueu. Bé, doncs començarem. L'Ivan, que és el meu cap, ell és un pastisser des de fa ja uns 15 anys i bé, amb ell primer fèiem pastisseria moderna, nosaltres som de Lleida d'Almenar, d'un petit poble, per cert que no ho he dit. Nosaltres fèiem primer pastisseria moderna amb un origen, l'empresa va evolucionar dins de fer càtering, pastisseria a la vegada, teníem com 2 línies de treball i ara últimament, amb tema de Covid i tot això, vam decidir fer una nova línia d'empresa per poder, diversificar la nostra producció i poder ser més competitius, a nivell empresarial, per dir-ho d'una manera. Bé, llavors, el que us vaig a dir, referències meves, jo soc cuiner, també he fet de pastisser una mica, i ara estic treballant amb ell de comercial una miqueta de la xocolata, de la botiga, d'origen, que com veieu aquí teniu el nom, diferents cobertures que elaborem i hi ha altres
i altres coses que tenim aquí. Després, una miqueteta, llavors, per situar-ho en context, una miqueteta de la història. Nosaltres va ser a l'any 2017, l'Ivan es va presentar al concurs del World Chocolate Masters Espanya, que es feia al Fòrum Gastronòmic de Girona. Allí va tenir la sort de guanyar el concurs, on s'havien de fer diferents elaboracions tot a partir de xocolata. I vam tenir la sort que el 2018, l'any següent, vam anar fins a París a representar una miqueteta, diguem, Espanya, a representar el país, a concursar. Era un concurs d'unes, crec que eren unes 20 nacions, si no recordo malament, i nosaltres vam quedar en el lloc número 11. Vull dir, vam tenir una participació bastant destacada, vull dir, va ser una experiència impressionant per tots, per ell principalment, per l'Ivan, evidentment, perquè això és un aprenentatge descomunal, i per la resta de treballadors que estàvem allí va estar una experiència molt, molt i molt bona, la veritat, molt enriquidora, vull dir, i a partir bàsicament d'aquí, del concurs aquest de la xocolata, va ser una miqueta la xispa també, que 2 anys després hem iniciat tot això d'origen i a fer la nostra pròpia xocolata, que vam veure que era una cosa que pràcticament no feia ningú. A nivell professional, el 95% de pastissers o siguin cuiners de grans restaurants, etc., compren xocolates a grans empreses, sigui la marca que sigui, no les nombrarem aquí, perquè al final busquen qualitat. Però nosaltres vam veure que hi havia com un petit buit, que a nivell mundial gairebé hi havia un moviment bean to bar, que de fet això en anglès vol dir des de la fava de cacau, que la tenim aquí, from bean to bar, la tableta, que és això. I bàsicament això el que ens fa és intentar buscar una miqueteta la xocolata com era originalment, sense haver passat una miqueteta per tots aquests processos, diguem, industrials, i poder aconseguir unes pureses i unes diferents aromes que no tenen res a veure amb xocolates, diguem, industrials. El que nosaltres obtenim des de tot el procés, el cuidem des de l'inici fins al final, i aquí podem aconseguir garantir totes les propietats del propi cacau, dels diferents orígens que tenim, i aconseguir un producte final més fi, amb més aromes, que nosaltres, com que estem sempre damunt del procés, podem garantir que tenim una qualitat, diguem, del màxim nivell sempre. I nosaltres mateixos, com que podem fer diferents percentatges, podem establir diferents registres de sabor a les pròpies xocolates. Bé, dit això, una miqueta ja que començo aquí a explicar-vos coses de la xocolata, no sé si sou familiars amb el fruit del cacau. Això és una fava. Aquesta concretament ja està bastant assecada. Quan el fruit es presenta en fresc, podem estar parlant pràcticament d'un volum, com a mínim, el doble d'això, que és un fruit viu, completament viu. Aleshores, nosaltres, per fer la xocolata, no comprem el fruit en fresc, perquè no es pot. Nosaltres anem a treballar amb la pròpia fava, que a nosaltres ens arriba ja, diguem, fermentada i assecada. Aleshores, dins del fruit tenim diverses parts, que no sé si en sou una mica conscients del que tenim a dins de la fava de cacau. Aquest producte d'aquí és el mucílag, que és la part aquosa de la fava de cacau, i a part tenim la pròpia llavor, que és d'on nosaltres fem el xocolata. Que això no sé si algú ho havia vist o sou conscients del que era. A mode d'anècdota, per exemple, això ho podria comentar jo, abans de treballar amb ell, clar, tens unes referències vagues de com s'elabora la xocolata, però no n'ets conscient. Jo sempre havia pensat que aquesta part era, diguem, la part greixosa del cacau. No sé per què, jo sempre ho havia pensat, i realment no. On tenim nosaltres tota la part del cacau greixosa és a la pròpia fava, una vegada ja descascarillada. És un fruit que conté el greix de manera natural a dins. No sé per què amb això a algú li havia passat, que es pensava que per una part hi havia la part greixosa del cacau i per una altra part les faves. I no, realment no és així. Tenim les faves com a ingredient principal del cacau i l'altre, evidentment, per poder dir que fem xocolata, utilitzem el sucre. Nosaltres fem tant cacaus com sucres que són orgànics,
que els comprem amb tots els diferents orígens amb els que treballem, que després us explicaré una miqueta les particularitats de cadascun. I al nostre obrador el que fem és, tenim el fruit que el rebem, com us he dit, així en format gra. Nosaltres, primer de tot el que fem, el seleccionem, tal com ens arriba. Tenim un petit procés de torrat. Sempre estem parlant de torrats suaus, a temperatures seleccionades, i depenent del tipus de cacau i com ens arriba, valorem la torrada que li hem de donar. Sempre buscant punts molt més suaus i molt més tranquils que no pas els que fa la indústria. Que d'això ja en parlarem després i us explico una mica les diferències que tenim del que fem nosaltres al que fa la indústria, que això ja ho veureu. Així demostra que pugueu veure com funciona. Aquí tenim, això és una petita màquina per elaborar xocolata, una conxadora. Les que tenim nosaltres estem parlant que ens permeten fer lots de 200 o 300 quilos. Això simplement per poder veure com funciona. Ara el que faré l'engegaré. Un segundet. Això comença a funcionar, va friccionant, va molturant. Llavors, per exemple, si volguéssim tot això nosaltres al moment d'elaborar, evidentment ja ho tindríem calculat i pesat per poder obtenir, aquí posem tant cacau, volem obtenir una xocolata, per exemple, per dir alguna cosa, del 70%, no? Que podríem dir que és un percentatge bastant estàndard, i posaríem un 30%, la part que no és 70% de sucre, per a poder obtenir això. L'únic que fem és simplement posaríem, ho tindríem ja tot medit, ho posaríem aquí, i diguem, la gràcia d'aquest procés és que això la indústria no ho fa, i nosaltres sí, tenim les xocolates un mínim de 2 dies que estan aquí donant toms, conxant, que es diu, per aconseguir la refinació màxima que puguem obtenir. Crec que, si no m'equivoco, a nivell tècnic, crec que són unes 20 micres, em sembla, la granulometria final del nostre producte. És a dir, perquè puguem obtenir unes cobertures absolutament fines, però amb tota la puresa dels nostres cacaus que seleccionem i que torrem. L'únic que faríem, això és el que us dic, deixar-ho aquí donant toms, i perquè pugueu veure, l'únic que faríem segons com és que les màquines grans ja tenen una entrada d'aire, és simplement donar-li una petita ajuda a mode de temperatura per aconseguir una miqueta la primera fosa i després ja tenir-ho controlat a una temperatura estàndard, que això vagi fent, i que no aconseguim que es sobreescalfi, perquè si sobreescalfi correríem el risc d'aconseguir que se'ns n'anés una mica la xocolata i obtindríem sabors que no serien els desitjats. Això simplement és un procés molt controlat i el que us dic, ara això ho deixaríem aquí durant 2 o 3 dies, depenent una mica del tipus de cacau i del tipus de sucre que hi posem. I també influeix la quantitat de sucre. Vull dir, com més sucre porti, també obtindrem un producte més fluid i necessitarem controlar una miqueta més tot el procés d'elaboració. De moment ara ho paro. Si després algú tingués curiositat de veure com acaba, ho podria deixar encès i d'aquí mitja horeta ja obtindríem alguna cosa una mica semblant a una xocolata. Però de moment, per evitar sorolls i això, ho paro. Si algú està especialment interessat després de provar el producte així directament, tal com sortiria d'aquí, ho podria deixar enxufat. Vull dir, una miqueteta com vulgueu. Però bueno, aleshores, comencem a concretar una miqueteta tota aquesta explicació així una mica pilotonada que us he fet. Digues. ¿Sí? Sí, tal. Vale. Pues ahora me comentan que ha entrado gente de fuera y voy a pasarme al castellano y vuelvo a empezar un poquitín la explicación porque si no quedará un poquitín fuera de sitio. Bueno, lo que estaba aquí un poco comentando, que es el proceso de elaboración del chocolate que se hace para elaborar chocolate. Volvemos al cacao, ¿vale? Fruto de cacao, no sé si estáis relacionados con él. Tenemos una parte licuada, que es el mucílago, que es la parte acuosa del cacao, que es la pulpa que tenemos aquí dentro, que es
un componente que nosotros en chocolate no utilizamos. Sí que se podría utilizar, digamos, en pastelería y creo que incluso en cosmética o así se llega a utilizar. Y aparte del mucílago, tenemos la parte de las habas, que es tal como nosotros compramos. Y una vez descascarilladas, es lo que ponemos aquí en la conchadora, en el pequeño molino, junto con el azúcar, para hacer nuestros chocolates. Ajustamos el azúcar según el porcentaje de cacao que queremos tener. Nosotros siempre estamos trabajando en torno a 70% hacia arriba, porque, digamos, podríamos hacer un gran chocolate, 60%, por ejemplo, lo podríamos hacer. Pero Iván considera que el chocolate se expresa con todas sus virtudes a partir de un 70%. El azúcar al final es, digamos, nos ayuda a que sea más comestible, digamos así, pero que si le ponemos demasiado enmascaramos el sabor natural del cacao, los diferentes aromas que tenemos, y nosotros, lo que os digo, partimos de 70 siempre hacia arriba. Los valores más habituales son del 70 a los 85 más o menos, dependiendo un poquitín de características de cada cacao, del origen, según si trabajamos con asiáticos, africanos o americanos, que todos tienen unas pequeñas particularidades que después podemos describir un poquitín y hablar un poquitín de ellos y el porqué de los países con los que trabajamos. Pero bueno, lo dicho, en fin, esto es un poco el resumen del modo de elaborar cacao. Ponemos las habas una vez descascarilladas aquí en la máquina, ponemos la parte proporcional de azúcar que consideramos y tenemos la máquina conchadora, que es lo que decía, que en nuestro caso en el obrador tenemos una de unos 200-300 kilos, creo que son, que funciona un mínimo de 2 a 3 días dependiendo del tipo de cacao y de la finura que al final queremos, que siempre son unas finuras y unas texturas muy, muy, muy finas, que no se nota de ninguna manera terrosidad o otras texturas un poco más rústicas, que no sé si habéis tenido la ocasión de probar bean to bars de cualquier elaborador, que hay veces gente que los tienen solo un día o 12 horas o un día y medio y aún sigue notando un poquitín esa sensación más terrosa que es un poco otro producto. Nosotros ya nos vamos a la finura máxima para conseguir un producto de calidad suprema. Bien. Y bueno, lo dicho, de temas personales y tal, de premios y tal que he explicado antes. Si alguien está interesado lo puedo volver a explicar, pero creo que no es necesario. Bien, un poquitín explicando un poco cómo elaboramos, los porqués de por qué hacemos esto. Un poquitín la filosofía es, como bien he dicho antes, entramos en temas de concursos, vimos que había mucho consumo de chocolate, pero nos preguntamos por qué nadie se elabora su chocolate. Si al final los pasteleros, artesanos o restaurantes utilizan un producto casi prácticamente a diario, pero que no se preguntan por qué, hostia, vamos a buscar el origen de eso, el por qué digamos, buscamos, hablando de restaurantes un poquitín para comparar, buscaríamos la carne de una calidad suprema, un pescado fresquísimo, pero un jamón de 5J ibérico, por ejemplo, y ¿por qué no nadie buscaba, hostia, vamos a buscar el chocolate de máxima pureza? Y un poco a nosotros mismos, viendo eso, nos hizo ver, hostia, esto no lo hace casi nadie. Vamos a intentarlo, vamos a dar un nuevo impulso a esto. Y estamos viendo que llevamos un par de añitos en el proyecto, que la gente es muy, digamos, muy receptiva, se interesan, cuando prueban, nos visitan, nos preguntan, ven, hostia, tenemos un producto completamente diferente, que a nivel de Cataluña muy poquita gente hace. En Lleida, evidentemente, donde somos nosotros, somos prácticamente los únicos. A nivel de Cataluña igual habrá, no me quiero equivocar, pero unas 7, 8 personas que hagan bean to bar. Igual a nivel estatal español estaremos hablando máximo de unas 20, 25 personas o empresas o restaurantes o lo que sea que se elaboren su propio bean to bar a nivel español. 20 o 25, que es una cosa que se está iniciando, pero que aún nos encontramos que poquita gente hace y a nivel general la gente desconoce un poquitín cómo se elabora el chocolate y los diferentes matices que tenemos al hacer bean to bar respecto al chocolate al que estamos acostumbrados de nivel industrial. Bien, después explicados un poquitín lo que os he explicado ya, las diferentes
partes del cacao y tal, retomando un poquito lo de los porcentajes, ¿en qué nos basamos para definir un chocolate cuando lo estamos elaborando? Oye, aquí tenemos, por ejemplo, yo qué sé, un Ecuador. ¿Por qué hacemos el Ecuador 75%? ¿O por qué tenemos aquí un Filipinas 98%? ¿Cuál es un poco el criterio a la hora de elaborar el chocolate? Pues, digamos, lo que hacemos, al contrario de nosotros, hosti, tengo un Cuba y yo quiero hacer un 72. No, la decisión la tomamos así. Nos llega el propio cacao, primero que hacemos es probar, según los matices que tenga ese cacao, según el punto de tostado que le hemos dado, obtenemos a mí me gusta llamarle, perfil del cacao. Vemos que ese cacao nos dará notas que puedan ser más ácidas, nos dará notas que puedan ser más afrutadas. Dependiendo del tostado podemos potenciar un mayor sabor tostado, amaderado o menos. Podemos tener sabores un poquitín más a fruta roja, podemos tener, en fin, una variedad, un registro de sabores muy diferente. Y según el sabor que nosotros apreciamos en ese cacao de origen, le ponemos más azúcar o menos azúcar para obtener un resultado o más potente o menos potente. Nosotros al final, por ejemplo, para que entendáis, en el Filipinas nos vamos hasta un 98% de cacao, debido a que es un cacao muy, muy, muy suave, que digamos tiene un paso por boca muy ligero, y eso nos permite subir hasta prácticamente no ponerle azúcar, pero que siga siendo un producto muy suave, muy comestible, que por ejemplo yo que estoy en la tienda de Lleida y estoy vendiendo, cuando veo que la gente lo prueba y preguntan, hostia, ¿qué tenéis, por ejemplo, sin azúcar? ¿No? Que también va bien porque por la gente que es diabética y quiere comer un producto de gran calidad, pero a su vez no renunciar a ello. Y lo prueban y dicen, uy, esto yo no me lo podré comer por amargor, por el miedo que tienen. Y cuando lo prueban observan que los bean to bars, lo que tenemos es que no tenemos esa presencia de amargor que tienen los cacaos que compramos en la tienda o en el distribuidor, etc, etc, etc. Digamos, retomando un poco, ¿por qué pasa esto? Nosotros, como yo nos estoy explicando, buscamos cacaos en origen, que son cacaos finos, que nosotros en el momento de comprar nos preocupamos de obtener un producto de máxima calidad. La empresa a nivel industrial, ¿ella de qué se preocupa? ¿De la calidad? Quizás, pero lo que más quieren es rendimiento, precio y dinero, básicamente. Y ellos buscan una variedad que yo ahora no os diré ni especie ni nombre, pero bueno, es un tipo de cacao que es ultra productivo, es muy barato, tiene un rendimiento brutal y además tiene un sabor que es ese amargor que tenemos en el chocolate, que es el que la gente dice, hostia, chocolate, amargor. Eso es debido a que la industria trabaja con un tipo de cacao que presenta ese amargor. Pero lo que nosotros estamos intentando enseñar a la gente es que el chocolate de verdad, o sea, el cacao, no es amargo. Y esto es, digamos, nuestra principal guerra o misión de dar a probar a la gente y que entienda que es otro producto mucho más, digamos, delicado y que tiene que tener un tratamiento como si estuviésemos hablando, por ejemplo, de un aceite, si sois conocedores del aceite, ¿no? Pues en el mundo del aceite, por ejemplo, mucha gente dice, hostia, el aceite de no sé dónde, también son muy amargos, no se pueden comer. Será porque ese tipo de industria pues elabora un aceite que tiene unos sabores mucho más fuertes, mucho más amargos, pero la oliva al final, si la tratas bien, tienes aceites afrutados, etcétera, etcétera. Pues en el cacao es un paralelismo, por ejemplo, que se puede establecer, que es lo que la gente un poquitín no saben y nosotros les estamos dando a conocer. Después digamos que, hablando un poquito de todo esto, nosotros estamos trabajando ahora mismo aproximadamente con unos 20, 22 diferentes orígenes de cacao. ¿Vale? Estamos hablando, lo dividimos nosotros mismos, o sea, digamos de cada producto, dividimos en americanos, africanos y asiáticos.
diferentes tipos de embalaje para diferenciar, pero que también podamos ver de modo visual las diferencias que tienen los cacaos. Y a modo general un poquitín para que entendáis, en América igual tenemos cacaos que siempre presentan unos matices un poquitín más tostaditos, son muy finos, tienen una intensidad media suave, que al final podréis probar algunos y veréis las diferencias globales, que son cacaos más suaves y nos permiten una gama de porcentaje un poco más diversa. O sea, nos podemos permitir desde algunos hacer 70-72 para los que son cacaos de origen más intensos, pero algunos nos permiten llegar hasta 82-85% sin problema porque son cacaos muy suaves y muy fluidos. Después, por ejemplo, africanos, no solemos pasar del 80 en los africanos porque son cacaos un poquitín más robustos, con mayor intensidad organoléptica, digamos, a puro cacao, una sensación en boca igual quizás que es un poquitín más grasa, pero entendido de manera positiva, y son cacaos que llenan más, digamos, que te llenan un poquito más la boca en cuanto pruebas. Y los asiáticos, igual, en términos generales, sin especificar, son un poquitín los más florales, los que tienen matices más a fruta exótica quizás, y a su vez muy suaves, como con el ejemplo de los Filipinas, que en algunos podemos llegar hasta 98% de cacaos, sin que lo que os decía, sin que se nos vaya el producto de intensidad. Y esto al final después, si queréis, podréis degustar, que aquí os he traído en concreto 4 tipos de cacaos que son representativos. Tenemos un Nicaragua, que es un americano, 75%. Tenemos un par de asiáticos, un Camerún del 76, un Tanzania del 71. Y también tenemos un asiático, que es un India del 72. Todos ellos presentan un poco diferentes matices. Quizás, por ejemplo, el Camerún podemos decir que nos presenta aromas un poco más especiados, un poco balsámicos, después lo probaréis. En el India tenemos matices un poquitín más de fruta tropical, con un poco de banana. Todo esto, aromas naturales debidos a la fermentación, nada de en ningún momento de añadir aromas, todo natural, de la propia fermentación del cacao. En el Tanzania para pastelería, para pequeñas piezas de semifrío combinadas con, que nosotros en Lleida, donde somos, hay bastante cereza, o sea, queda muy muy bien, tiene una afinidad increíble para hacer semifríos con interiores de cereza y tal, es espectacular. Y en Nicaragua igual tenemos sensaciones un poquitín más terrosas, más rústicas quizás, pero también es muy interesante, digamos, ver que en 3 o 4 orígenes diferentes tenemos diferentes paletas de sabores, ya en toda la gama de los 20-22 orígenes. O sea, siempre llegamos prácticamente a cualquier perfil de cliente que nos venga. Cuando yo pruebo un chocolate y a mí me suele gustar, por ejemplo, por decir algo, un cliente cualquiera que nos diga, yo me gustan cacaos con un poquitín tostados, que sepan a fruto seco, pues siempre tendremos un perfil de cacao más estandarizado con un sabor que igual nos recuerde un poquitín más a lo que estábamos acostumbrados a nivel industrial. Por ejemplo, en esta gama podríamos nombrar a 2 que tengo ahí, que serían el Ecuador y el Cuba, por ejemplo. Son 2 que nos tienen unos sabores más de iniciación al bean to bar, por ejemplo. Y lo que os estaba diciendo, que de ahí podemos saltar a todos los africanos, ya sean, por ejemplo, camerunes o ugandas, que también lo tengo ahí, que tienen matices mucho más especiados, mucho más mentolados, con unas astringencias mayores, son cacaos mucho más complejos. Y también lo que os decía, si nos vamos hacia Asia, por ejemplo, tenemos Indias, aquí tengo un Bali, por ejemplo, también, que son ya mucho más florales, y así conseguimos tener unas gamas de chocolates muy distintos entre sí, y también que en el momento de pasar a la tienda nuestra Origen de Lleida, por ejemplo, con todos los productos que allí hacemos, toda la diferente gama de cacao nos permite tener diferentes perfiles. Por ejemplo, que hagamos ahí nosotros, os puedo explicar que tenemos chocolate a la taza, por ejemplo,
con chocolate a la taza siempre estaremos hablando de buscar cacaos un poquitín más tostados, que no se nos vayan mucho de acidez o de frutas para el momento de mezclar con la leche, que no tengamos, digamos, unas puntas de sabor más complicadas. Estamos trabajando con fruto seco y haciendo tipo Catania, que no sé si conocéis qué es, que es fruto seco, sea avellana, sea almendra, sea nuez. La envolvemos con praliné, con chocolate de origen, y también lo podemos llegar a combinar con frutas. Y en ese punto pues, buscamos chocolates como lo que os comentaba, que el Tanzania, pues si le metemos cereza, combina muy bien. Pues tenemos diferentes orígenes que, combinados con la fruta que el propio cacao desarrolla, que nos pueden permitir una afinidad que nos construye, digamos, un poco un discurso. O, por ejemplo, esto mismo lo hicimos con bombones. Cogimos 7, 8, 9, creo que eran 9 tipos de orígenes de cacao y los combinamos por afinidad con los rellenos del bombón. O sea, digamos, con ganache, ya sea ganaches a base de, por ejemplo, una con frambuesa, por ejemplo, pues esa la combinábamos con el cacao, que nos sacaba aromas a frutos rojos, que por cierto era el Perú, por ejemplo, por nombrarlo ahora. O los que nos sacaban perfiles un poquitín más cítricos, pues le poníamos una ganache con algo de maracuyá o con algo de mandarina. O por ejemplo con el Colombia mismo, que no sé si es un poco por afinidad de Café Colombia, Colombia Café, el propio chocolate de Colombia nos saca unos matices también un poquitín con el punto tostado, con el punto de café, pues combinamos ese bombón con un relleno de café. Y lo que os digo que a partir de aquí tenemos un chocolate que nos abre las puertas a un mundo completamente nuevo y nos permite desarrollar unas gamas de productos más, digamos, especializados y más diferentes a lo que la gente igual ahora estaba acostumbrada al manipular el chocolate tradicional. Pues aquí tenemos una gama abierta para hacer nuevas cosas. Después, alguna cosita que me esté dejando un poquitín. Cositas volviendo un poco al origen que os explicaba antes, al inicio del cacao. Cómo trabajamos nosotros al momento de compra, como ya os he dicho, que compramos en las habas, las compramos en origen en Ámsterdam, no sé si alguien igual conoce un poquitín cómo funciona esto. En Ámsterdam hay un, digamos, mercado, que ahí podemos llegar a comprar el chocolate en origen y nos evitamos un poco la intermediación de lo que os decía antes, de toda la gran empresa del chocolate, que ya tiene sus partidas de chocolate, lo que os decía antes, ahí reservadas del tipo más productivo, y nosotros ahí podemos ir a buscar el señor que está, por ejemplo, en Perú, en los bosques del Piura o de Cuzco, pues el señor que está ahí cultivando su cacao. Nosotros podemos llegar directamente a ese señor y comprar un cacao directamente del origen del Perú, por ejemplo. O a modo un poquitín de anécdota, comentar que cuando nos llega, por ejemplo, el cacao de, lo que decía ahora, de Colombia, pudimos llegar a ver, esto es a modo de anécdota completamente pura, que según nos llegaba, según de qué zona de Colombia, como había sido un país dedicado, por desgracia, supongo, al cultivo de cocaína y esas cosas, de la planta de coca, llegamos a observar en algún punto que nos trajeron algún lote que tenía un componente, creo que es cadmio, que se le llama, es un elemento químico, que tenía un componente más elevado a ese producto dentro de los márgenes que tocaba, pero que nos vimos al analizarlo que ese cacao presentaba un poco más de ese mineral en concreto. O sea que pequeñas anécdotas así. O por ejemplo también otra cosita que a los sabores, digamos, naturales del chocolate, y no he comentado, cuando estamos trabajando con asiáticos tipo, que aquí no sé si tengo, a ver, no, creo que no lo he traído, pero bueno, cuando trabajamos en Asia con orígenes de Java, de Papúa Nueva Guinea, que son islas que tienen muchísima humedad. Claro, el cacao es una cosa que tiene que estar fermentada, pero tiene que estar seca. ¿Qué hacen ahí? Para contrarrestar esa humedad, llegan a hacer hogueras, y hasta incluso a nivel un poco general de la vida diaria de la isla, que hacen hogueras casi para cualquier cosa y para contrarrestar esa humedad, y obtenemos unos cacaos que son ahumados
o sea, de forma natural de por sí. Y cuando elaboramos el chocolate, ya sea el de Java especialmente, que es súper ahumado, y el de Papúa también tiene unos matices un poco ahumados. Y ese en concreto, cuando lo prueba la gente, dicen, hostia, ¿qué es esto? O sea, es un cacao fino, pero que tiene un sabor ahumado muy, muy, muy curioso. Y cuando lo prueban dicen, ostras, les termina de hacer ver que esto es una diferenciación absoluta y que es una puerta nueva a la venta del cacao, de todos los productos que hacemos, y nos da una pequeña exclusividad de la cual nosotros estamos muy satisfechos y muy orgullosos de poder dar a conocer a la gente todo esto, que es una gama que por desgracia, entiendo yo, ahora está empezando a despuntar el movimiento Bean2Bar, pero que hasta ahora no se conocía prácticamente en este país. Después, bueno, alguna cosita que no os haya dicho, por ejemplo, en temas de chocolate, nosotros cuando terminamos de elaborar el chocolate a esos 2-3 días de conchado, lo que tenemos que hacer es darle una maduración, digamos, lo sacamos de la máquina, lo ponemos en formato bloque, ya sea de 30 kilos o así, para una tableta muy grande, que nos entendamos, y ese chocolate en bloque lo dejamos madurar generalmente a partir, digamos, de 1 o 2 meses y hasta podemos llegar a los 5 o 6 meses de maduración. Como el chocolate, como ya os he comentado, es un producto, como el cacao, perdón, es un producto que tiene grasas, que tiene bastante porcentaje de grasa, los propios aromas están en la grasa. Y esa grasa, cuando está recién elaborada, para que un poquitín así a nivel molecular que os puedo explicar, esa grasa se encuentra, digamos, un poco disociada. En términos técnicos, bueno, el tema de atemperar chocolate, sabéis que se hace para conseguir que las diferentes grasas que tiene el chocolate cristalicen y después obtengamos un producto que nos brilla y que nos cruje. Eso es el proceso de atemperar chocolate que se hace, sean Bean2Bars, sea chocolate estándar. Siempre se tiene que atemperar antes de trabajar. Pues bien, ese proceso de cristalizar las grasas es un poco lo mismo en cuanto lo tenemos recién hecho y tiene que pasar por ese proceso de maduración para que esas propias grasas presentes en el chocolate se estabilicen un poquitín, digamos, y se asienten. Que los aromas se queden más balanceados. Si ahora aquí no lo tengo, por ejemplo, que después no lo podréis probar, pero bueno, un poquitín, por ejemplo, en el Nicaragua lo tenemos hecho habrá madurado 1 mes, por ejemplo. Y en comparación del Camerún, el Camerún sí que estará madurado ya 3-4 meses. Y podréis notar que los sabores en el Camerún, que ya está más madurado, están como más ordenados en el momento de ponerlo en la boca. Sí, así explicado es un poco difícil de entender, pero cuando el Camerún te lo pones en la boca y te funde, vas encontrando, digamos, los sabores como en orden. Primero tienes un sabor de cacao más directo, después te puede aparecer un poquitín de especies, después te puede aparecer un poquitín de algo más balsámico, más mentolado, pero todo en un orden mientras tú vas fundiendo y mientras tú vas degustando el cacao, el chocolate. Pero en que está un poquitín menos madurado, lo que puedes encontrar es que de repente, mientras lo estás degustando y saboreando, que tengas, hostia, me aparece tierra, un sabor más terroso. De repente me entra la acidez de golpe y después cuando te das cuenta ya se te ha ido de la boca. O sea que es un chocolate, digamos, que aún le falta reposo para que se estabilice y en boca sea un poco más duradero. Que todo esto de la cata ahora estaréis pensando, ¿qué me está contando si yo cuando cojo un chocolate cualquiera, lo como, lo pruebo, de gusto, digo, igual sabe un poquito a, no sé, igual sabe algo a fruto seco, igual sabe alguna, y ya está. Y no tengo más sabores y después el amargor me aparece por ahí. Pues aquí cuando después al final los probéis, veréis que los diferentes orígenes, uno me dice una cosa, otro me sale más fruta, uno es más elegante, uno es mucho más largo, uno me lo tomo pasando segundos y ya tengo la boca limpia. El Camerún, por ejemplo, me lo tomo, me lo dejo en la boca y pasan 3-4 minutos
y aún tengo matices en boca que me aparecen ahí, que el cacao se está expresando. O sea, veréis que al final es un mundo que, a mi modo de ver y de entender, que no tiene nada que ver a lo que estamos acostumbrados hasta ahora. Después, digamos, pasando igual a niveles más técnicos de los que no he hablado, alguno pensará, hostia, este aquí nos está explicando todo esto, pero yo si compro un cacao, un chocolate Vintubar, ¿cómo lo tengo que trabajar? Eso sí, exactamente igual. O sea, es un chocolate al final que lo único que tenemos, como nosotros solo le ponemos azúcar y el propio cacao, no le añadimos ni ningún emulgente, ni ningún aroma, ni ninguna manteca de cacao, o gente que le añade además, le añade otras grasas indeterminadas para obtener mayores fluideces a nivel de trabajar, atemperar y elaborar en chocolates más industriales. Aquí no tenemos ese contenido extra en materia grasa, tenemos igual un poquitín menos de fluidez de lo que estaríamos acostumbrados a trabajar en chocolates de cualquier marca profesional o no profesional, pero el cambio que tenemos que a nivel de sabor y organoléptico tenemos una diferencia abismal. Eso sí, hablando igual un poquitín de costes y tal, nosotros ahora estaremos vendiendo este chocolate, por ejemplo, bueno, sin dar números, a 2,5, 3 veces más que un chocolate X, o sea, sin nombrar ninguna marca. Evidentemente, primero porque somos una empresa muy pequeñita, solo tenemos un obrador, una máquina, una línea de producción, vamos elaborando siempre continuamente, lo que os decía, de diferentes lotes en bloques, tenemos nuestro stock de maduración y siempre estamos elaborando. Una vez tenemos cacaos madurados, los pasamos en formato tableta o en cualquier cosa de las que os he comentado que elaboramos para tener en la tienda, y siempre tenemos una rotación, pero nunca podemos llegar a lo que hace la industria, y tampoco es nuestra propia filosofía ni de nosotros ni de ninguno que haga Vintubar. Nosotros queremos dar a conocer el chocolate en todos sus diferentes porcentajes y orígenes, todos sus beneficios, todas sus propiedades que tiene completamente diferentes. Incluso, bueno, que no lo he comentado, a nivel nutricional, evidentemente que sí que siempre tenemos un poquito de azúcar, pero al tener solo nuestro cacao de origen, que todos son orgánicos, ecológicos, aunque no tengamos sello en el producto, todos son 100% orgánicos, y no podemos llegar a decir que sea una cosa beneficiosa para la salud, porque al final no deja de ser un producto que lleva un poquito de azúcar, pero a nivel nutricional tenemos antioxidantes, tenemos flavonoides, tenemos un montón de componentes del chocolate, que al final es un poco un producto energético, pero a su vez que es bastante antioxidante y tiene sus propiedades a nivel nutricional, que es un añadido más. Nosotros lo hacemos porque queremos obtener ese placer organoléptico, no porque tengamos que vender que es un producto saludable, pero nunca está de más saber que los chocolates Vintubar siempre tienen ese extra de no tener ningún añadido ni nada que sea contraproducente para nuestra salud. Y bueno, a ver, que sí que os he comentado, pero no lo he especificado, lo del tema de porcentajes y tal, como ya os he dicho, lo hacemos por decisión, no porque digamos 70 y quiero vender más, no va por ahí. O sea, nosotros lo hacemos según nosotros observamos y queremos obtener unos tipos de aromas del propio chocolate. No nos limitamos a vender, lo que os estoy diciendo, de vender tantos kilos ni de hacer tanta X producción para vender, no. Nosotros lo hacemos para dar a conocer a la gente qué es este producto y simplemente abrir unas puertas a nuevas, digamos, a nuevas cosas, un poquitín. Tomo un traguito de agua, que si no, tanto hablar, se me seca la garganta. Y bueno, después por aquí que tenga alguna cosita para explicaros, por ejemplo, que no os he dicho, alguno igual aquí lo estará viendo, dirá ¿qué es esto? ¿Qué hace aquí una cerveza? Este es un proyecto bonito que hicimos
Ahora unos meses, junto con un elaborador artesano de cerveza de Lleida, de nuestra zona, y nos pusimos en contacto para a ver qué salida más le podíamos dar al cacao que no estuviese un poquitín en el mercado. Y vimos que al final nosotros, aunque lo tratamos el cacao como una fruta, vimos que en el mercado, por ejemplo, puede haber cerveza con yo qué sé, con cereza, o cerveza con añadido de no sé qué. Y dijimos, pues, ¿por qué no le puede ir bien a la cerveza un poco de cacao? Se nos ocurrió así un poquitín al aire. Y al final, pues llegamos a un acuerdo, como os decía, con este chico de una empresa de Lleida de nuestra zona. Hicimos una serie de pruebas y vimos que podíamos tratar prácticamente la cerveza que contiene malta de cebada, bueno, contiene lúpulo, contiene sus ingredientes, pero meterle un pequeño porcentaje de cacao en lugar de la cebada o el trigo o el arroz que lleve una cerveza. Hicimos esa prueba y vimos que el cacao, como os estoy comentando, tiene sus propiedades organolépticas afrutadas, que no tienen nada que ver con la propia amargor de la cerveza, le otorgaba a esa cerveza, que esta en concreto era de un tipo, digamos, negro, el cacao le otorgaba una frescura que no tiene, que es un poco incoherente, porque tú dirías cacao, amargor, cerveza más amarga, pero no, le otorgaba, para que veáis la polivalencia del cacao Pintubar, en una cerveza le otorgaba una frescura que una cerveza negra, por ejemplo, no suele tener, que suele ser una bebida mucho más compleja, mucho más, digamos, con un contenido en cereal muy alto. Pues el cacao le aportaba unos matices mucho más frescos, y cuando la probamos, yo en concreto la probé, y dije, jolín, esto, el cacao le aporta un matiz que la cerveza no tiene por qué tener, pero que le va muy bien. O sea que al final, para que veáis que es un producto que sigue siendo chocolate de muchísima calidad, pero que nos permite abrir puertas que quizás con el cacao estándar no podrías o no obtendrías el mismo resultado a nivel, digamos, de placer. Si tú a una cerveza le pusieses el cacao estándar que tienes por ahí, simplemente le estarías subiendo ese amargor que tiene la cerveza y no obtendrías nada positivo. Y pues que esto venía porque así la cerveza nos permite que veáis que el chocolate lo podemos poner dentro de, digamos, de nuestra vida, ya sea profesional o por puro placer, dentro de diferentes cosas a las que igual no estamos acostumbrados. O yo por ejemplo, yo como cocinero he probado estos chocolates para utilizarlos en cocina y en cómo se hace, por ejemplo, aquí, bueno, por aquí igual no tanto, pero más por la zona del Empordà, de Cataluña y tal, de poner chocolate en ciertos guisos, ya sean de carnes o mares y montañas o cosas así. Yo lo probé, y poner un poco de Vintubar en según qué recetas de cocina salada, también veíamos que estos matices que otorga el chocolate Vintubar, lo que os decía de más fruta, de aromas diferentes un poquito del cacao estándar, potenciaban la propia receta a otro nivel. Y aunque siempre estemos hablando de porcentajes muy pequeños dentro de un plato de cocina salada, pero que ahí ya le daba un matiz más que interesante. Y si a nivel de lo que nosotros hacemos, que es pastelería, trabajamos con estos chocolates, también siempre obtenemos intensidades mucho mayores, y lo que os digo, que en definitiva nos permite un juego de hacer desde diferentes piezas de pastelería, ya sea individuales, ya sea piezas grandes, ya sea lo que os he dicho de los bombones, ya sea chocolate a la taza, con muchísimos más matices y una creatividad mucho más elevada. También para explicaros un poquitín que es por lo que básicamente yo también estoy aquí. 5 minutos, perfecto. Para lo que estoy yo aquí es un poco explicaros la tienda Origen, que es en Lleida, que es donde estoy yo todos los días. Todo lo que nos ha permitido trabajar con chocolate es tener un nuevo enfoque de negocio. Al final, lo que os digo, que estamos súper orgullosos y muy satisfechos, que es dar a conocer el chocolate Vintubar y poderlo vender,
pero a su vez nos permite empezar a diversificar un poquitín las propuestas. Por ejemplo, ahora este invierno hemos estado haciendo lo que os decía, chocolates calientes. ¿Qué veremos? Veremos que ahora se acercará igual verano, tenemos un producto de máxima calidad. ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer, por ejemplo, helados con chocolate también de máxima calidad, podemos hacer batidos, podemos hacer piezas de pastelería diferentes, que el chocolate sea el único protagonista, porque ya nos aporta muchos más matices que el cacao estándar. O sea, aquí nosotros, para que lo entendáis, por ejemplo, la pastelería un poco más clásica quizás siempre ha utilizado el chocolate como protagonista, pero siempre acompañado de otros productos. O sea, una pieza, por ejemplo, 100% de chocolate que digamos, que se había hecho hasta a día de hoy, por ejemplo, nombrar un Sacher, una tarta Sacher, ¿no? Ponías su parte de fruta, fuese un fruto rojo, fuese un melocotón, fuese un albaricoque, y sí que tenías chocolate, pero no te preocupabas de esa armonía que podemos tener. Nosotros, ¿qué ventaja tenemos? Como el propio chocolate, lo que os he dicho antes, desarrolla diferentes aromas y desarrolla unas características que nos permite jugar mucho más por afinidad con, lo que digo, con frutas, dentro de pasteles. Podríamos hacer, por ejemplo, que es una línea que ahora estamos intentando desarrollar a modo de primicia un poquitín, en lugar de dar en la tienda que tenemos una pequeña parte de pastelería, cafetería, estamos intentando hacer que ya sea con leche, ya sea con agua, ya sea con, por ejemplo, bebidas vegetales, hacer una especie de cortado, de hacer un cortado, pero que sea a base de chocolate y a base de leche o agua o bebida vegetal. Y conseguir una bebida que la gente entienda que ahí nosotros no vamos a servir un cortado, sino vamos a servir nuestras piezas de pastelería a partir de nuestro chocolate, y también serviremos una bebida que no digo que te simule un cortado, pero que tengas ahí la bebida para acompañar en formato líquido a partir también de chocolate. Y esto es una cosa que evidentemente hemos visto que no hace nadie o casi nadie, y que nos permite una creatividad que hasta ahora no se ha hecho o ya no pensarías en poderla hacer. Y como tenemos el chocolate que tiene tantísimos matices, simplemente cambiando los orígenes y cambiando los porcentajes de azúcar y la bebida base, podríamos obtener unas gamas de unas bebidas que, si te hago, por ejemplo, con origen Cuba y le pongo agua, obtendríamos unos matices aromáticos, pero si lo hiciese con leche y le pusiese un cacao de Filipinas del 90%, obtendríamos unos matices completamente diferentes. Y ahora estamos investigando un poco también en este mundo para dar a conocer nuevas versiones y nuevas cosas a partir siempre de chocolate. Y nada, bueno, más o menos con toda esta explicación que he soltado, este rollo de idas y venidas, si os queda alguna duda de cómo se hace, cómo se ha hecho o algo que no se haya entendido, preguntáis y os intento esclarecer cualquier duda que os haya surgido. Y sin más, ha sido un verdadero placer, y ahora espero que podáis degustar estos 4 orígenes que tengo aquí y veáis que es una cosa completamente diferente a lo que estamos acostumbrados hasta ahora. Un placer. Escola de Música Sant Vicenç, des de 1975.